de Oseas, capítulo 2. ¿No? Nada más para rematar, ¿qué les llamó la atención del texto de Oseas que leímos ayer? Que es todo amor y perdón. ¿Qué les chocó? ¿Qué les...? ¿Qué? La prostitución. Exactamente. La denigración de la mujer hacia la mujer. No. Comparándolo con prostituta, bueno, no de la... Al menos a mí lo que me... A mí también eso. ¿Por qué no que se habla del prostituto? No la prostituta. Porque, no, también hay en la Biblia. Pero en este caso concreto de Oseas, pues es una pregunta. De hecho, a ver si nos da tiempo, pero ustedes ya vieron los textos de Oseas. Es decir, el hecho, por eso a la pregunta que se plantea o que se pone uno enfrente es, si ustedes se fijan, tengan ahí su texto. Por eso a lo mejor no fui demasiado claro, por eso lo quiero retomar. Si ustedes se fijan, la primera parte, lo que es el capítulo 1, que dice, y le dijo Dios a Oseas, y le dijo Dios a Oseas, y le dijo Dios a Oseas. ¿Ok? Son órdenes de Yahvé y las cumple. Para que tome mujer y para que ponga nombres a las criaturas. Y luego, a partir del capítulo 2, verso 1, ¿sí? Empieza, por así decir, otro género, otro tipo de literatura, ¿no? Ya no es, dijo Dios, hizo Oseas, o dijo Oseas, y se pierde el nivel del relato y se adentra en una especie como de oráculo poético. Es poético, ¿sí? A partir de 2.1 y mucho más si los primeros 3 versos, ¿sí? Los primeros 3 versos anuncian ya la salvación, ¿no? La salud. Pero ya lo hacen en una forma diferente a como venía diciendo. A ver, no sé si notan eso, de que hay la primera parte, hasta pues todo el capítulo primero, parece como un relato, aunque no tiene coordenadas precisas de tiempo y lugar. Si ustedes se preguntan dónde ocurrió, si no tenemos el capítulo 1, el verso primero, no se sabe. De hecho, no dice dónde. Pero a partir de que empezamos a escuchar Samaria, Efraín, bla, 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 nos va a llevar hacia allá. Pero de por sí, ¿no? No es un relato estrictamente hablando. La literatura que vamos a encontrar en los profetas, en este libro del Dodecaprofetón, la gran mayoría es poética, ¿sí? Y por eso se habla de metáforas. No hay poesía sin metáforas. No hay. Claro, hay metáforas más, por así decir, más claras, más clarividentes, ¿no? Que son fácilmente comprensibles, y hay otras cosas un poquito más sofisticadas. ¿No es cierto? Te solté la rienda, dice José Alfredo.
O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la traía amarrada con qué, con un... ¿Sí me entiendes? Ajá. ¿No? ¿A qué se le pone rienda? ¿Qué es una rienda? ¿No? ¿Para qué se le pone una rienda? Para poderlo llevar por donde el jinete quiere. ¿No? ¿Y soltar la rienda qué quiere decir? Ya está. O sea, es una metáfora. Es una metáfora. Eso es poesía. ¿Sí me entienden? Aunque no sea poesía de muchos quilates literarios así de muy, ¿sí me entienden? Muy rebuscada, pero es poesía popular, que todo el mundo entiende, que no se necesita. Sí, la gente del pueblo le entiende, pero la metáfora está allí, pertenece al lenguaje poético. Ahora, la pregunta que yo planteaba ayer es, ¿fue primero la poesía y después la vida? ¿O toda la vida de este fue transformada en poesía? ¿Hay una experiencia histórica de por medio o no? Por los modos como lo describe, o sea, algo pasó aquí. No es pura imaginación. Esto es muy vívido, ¿no? Ricardo, Es muy fuerte, si quiere. Y ese peso que llevan las metáforas, que llevan las palabras, no le vino de estarse imaginando cómo eran las cosas. Es algo que el poeta trae por dentro. Porque a lo mejor esta es una experiencia más común del amor y del desamor, del enamorado y del despreciado, de lo que se imagina uno. Pero aquí no solo va de eso, aquí también va de una prostituta. Hasta películas hay de eso ahora, ¿no? De que alguien se enamora de una prostituta y para hacer la cosa más dramática se pone a alguien de buena sociedad, ¿no? De buena cuna, que se enamora de una prostituta y la saca de... ¿no? Hay obras literarias, hay literatura universal al respecto. Telenovelas, pues, sin duda. Es un tema recurrente. Pero entonces yo decía tres cosas para el día de hoy, quería retomar. La primera es esa, el lenguaje poético, que se marca muy bien lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3 se regresa, ¿no?, a cómo empezó. Se nota muy bien esos cambios de género, ¿sí? Y le dijo Dios, haz esto, y va y lo hace. Entonces, eso mismo nos da una clave para adentrarnos. Si solo tuviéramos el capítulo 1 y el capítulo 3, la historia está completa, no le falta nada. ¿O sí? No. No le falta nada. Y se quedaría el oyente cavilando, pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Pero el poeta nos ha dejado, el capítulo 2, por lo menos sustancialmente, y una serie de metáforas de lo que es un pleito, una querella. ¿Quién va a juzgar? Los hijos
Comienza con los hijos, ¿sí? Pleiten con su madre. Y luego él también le va a hacer, ¿no? Yo voy a hacer esto y esto y esto. Yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Otra cosa que me importaba mucho, que quedara muy claro. Los nombres de los hijos son simbólicos, son metafóricos, pero son simbólicos. Dicen algo, ¿no? Gomer, por ejemplo, significa perfecta. Entonces hay todo un simbolismo de por medio, ¿sí? Oseas, ¿qué significa? Salvación de Dios, o Dios salva. Gomer. Los hijos, ¿cómo se llamó el primero? Israel, ¿no? Claro, si uno tiene que saber la historia de Israel, que pasó en Israel, que era aquello, ¿sí? Que fue campo de batalla, pero que también fue un lugar donde Jehú masacró a los ungidos de Yahvé, a la casa ungida del norte, en aquel momento. Y dice, por eso se la va a cobrar. O sea, el pecado de Jehú no se va a quedar, ¿sí? No se va a quedar sin pagar, sin cobrar. El segundo nombre, ¿cómo se llamó la niña? Lo-Ruhamah, ¿no? No, ajá, la mal querida o la no querida. Imagínense, voy a ponerle a una niña así, ¿no? No se los recomiendo. No. El tercer nombre de un niño también, ¿cómo le puso? Lo a mí, no mi pueblo. ¿Sí? Que es el rechazo claro de la alianza. Y con eso termina el capítulo primero diciendo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que soy, recuerda como el nombre que Dios le dio a conocer a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy, ¿no? Entonces Dios se desdice de la historia que ha hecho con su pueblo. Se acabó todo. En el Sinaí quedó de ser. Entonces los nombres dicen más que simple nombre. De hecho, traen la historia detrás. No es difícil de ver eso. No lo es. Ahorita me acordé a propósito de los nombres. No les voy a decir porque lo conozco. No. Pero cuando ustedes pongan nombres, no sean tan bíblicos, ¿ok? No sean tan religiosos, porque pueden causar algún estropicio. Sí. Busquen algún nombre que después el chiquillo no se lo quiera cambiar a la primera comunión. Ok. La última cosa que me importa mucho. Esto de la alianza, cuando empieza Dios a decir que la va a enamorar, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto, a lo largo de todo el poema, hace muchas alusiones, no solo a los cultos, a la prostitución, no solo a los cultos cananeos, a los cultos de fertilidad o de fecundidad,
no solo a esos ritos, también cuando se hace la promesa de salvación, se manifiesta la salvación en una feracidad. ¿Se saben esa palabrita? ¿No la habían oído? Feraz. ¿Qué es? Feraz. Bravura. Eso es feroz. Oh, ya me la cambiaste entonces. Feracidad. Se dice que algo es feraz cuando es muy abundante, ¿no? Cuando hay abundancia, fecundidad, exuberancia, ¿no? ¿Es con Z o con S? Con S. Feraz, con C. ¿No? ¿Con S? ¿Z? ¿Sí? Entonces, por eso se habla aquí, aquel día, aquel día, aquel día, ¿no? Hay 3 aquel día. Y en el segundo, por ejemplo, ¿sí? Va a hacer una alianza con las bestias del campo, las aves del cielo, los reptiles del suelo, ¿no? Es una alianza pacífica con todos los animales. ¿A qué está aludiendo eso? A los cultos cananeos de fertilidad. Otra vez. ¿Por qué? Porque Israel se ha portado tontamente, dice Yahvé, que le atribuye los bienes que tiene, las buenas cosechas y todo, a los Baales. Entonces, ya también hubo un castigo a todos estos. Antes, cuando dice que va a asolar todo esto. Entonces también la naturaleza forma parte de la alianza, de la vitalidad de la alianza. La alianza con Dios no es nomás de templo y sacristía. La alianza con Dios es de universal, por así decir, cósmica. También están integrados la naturaleza. Y lo mismo tenemos en el siguiente, aquel día. ¿Sí? Esta alianza que Yahvé va a pactar, de triple juramento, aquel día, es una alianza perpetua, para siempre. Dice, ¿dónde está? Nunca más volverás a invocar, ¿no? Te haré reposar en seguro, en amor y en compasión, en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y luego vienen los cambios de los nombres. Ok. Responderás, te responderé. O sea, otra vez empieza esa triple mención, ese triple juramento de Yahvé que le hace a su pueblo. Restituye, ¿no? Renueva lo que antes estaba vigente y que quedó roto. Entonces las 3 cosas me importan mucho. Que noten el cambio en el lenguaje. ¿Sí? Detrás hay una experiencia histórica, ¿sí? Pero también la poesía es, no porque es metáfora, tiene que ser solo, ¿cómo decirlo? Fantasía, ¿no? De hecho, las cancioncitas esas que oyen en el radio, ¿no? A veces resulta que una historia de 40 y 20 es una historia real, que pasó, que quién sabe qué, ¿no? Bueno, se me ocurrió ahorita, pero pues hay de ver otra. ¿Sí? Entonces, no hay inspiración así que caiga de las nubes nomás porque cayó. En algo se apoya. Y cierto, a lo mejor no todos los rasgos son precisos y historiográficos, pero la realidad es asumida de una manera nueva cuando se
flexiona sobre eso. Porque la poesía eso es expresar lo que se ha experimentado de una manera que sea bella también, atractiva. No todos tenemos capacidad de poetas, pero todos podemos apreciar, ¿no? Eso a lo mejor sí. Bueno, por ejemplo. Y la tercera cosa, que la alianza también no es de uno y una, sino es una alianza. Cuando se está en paz, la alianza de paz, la alianza matrimonial es completa, es complexiva. ¿Sí? Cuando entendamos eso, también para lo que significa en el matrimonio, ¿sí? No es nomás de que entre los dos se llevan bien, sino que crean armonía a su alrededor. Ese es un matrimonio. ¿No? No es nomás de que nos llevamos a todas margaritas tú y yo, sino que somos capaces de crear armonía en torno nuestro. Eso es un matrimonio. En las familias de ambas partes, ¿no? Y eso es un sacramento, ¿no? Eso es el sacramento del matrimonio. Ok, ¿preguntas? Nada. Muy bien. ¿Leyeron el librito? También, ahorita vamos a ir por ahí. No, por ahí, 47, ¿verdad? En la página. ¿Sí? Les pedí que leyeran de la 47 a la 50 y... ¿Ya con la 50? ¿No? Mínimo. Algo que no les haya quedado muy claro o lo que sea. No es sexual. No es solo sexual, estamos de acuerdo. ¿Sí? Aunque aquí también es sexual. Y les digo, había en los santuarios, había prostitutos y prostitutas sagrados. Que no por ser sagrados les quitaban los prostitutos o las prostitutas. Es más, no eran reprobables. ¿Sí me entienden? No era nosotros, porque tenemos una mentalidad judeocristiana, ¿sí? Nos parece eso aberrante. Pero para aquellas culturas no lo era. ¿Cómo es que Era no privilegiado. ¿Cómo es que no era aplicado eso? ¿Cómo es que eran sagrados? Porque eran al servicio de un Dios. O para el Dios, no para el público. No, para el público y para todos los fieles. Se le ofrecía una deidad. Sí, o sea, no es que... Y les digo, también en el templo de Jerusalén, en el santuario, hay por ahí en el Levítico, donde se prohíbe que haya prostitutos en el templo. Había eunucos en el templo. ¿Por qué hay esa prohibición? Pues porque había. Porque no los podían sacar, la verdad. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no crean ustedes que la religión ya vista fue pura desde un principio, así como nosotros la conocemos. No. ¿Sí? Ni el rey David, en los tiempos del rey David o de Salomón o de estos tiempos del siglo VIII, no había el catecismo de la iglesia. Entonces, todas estas prácticas religiosas, toda la vida era religiosa.
¿sí? Y que hubiera muchos dioses, a nadie le perturbaba la cabeza. Solo a unos cuantos de acá, de los profetas, de esta gente que, ¿no? Que siempre fueron gente rara. Pues miren nomás a Oseas, ustedes dirán si era muy normal la cosa. ¿No? Siempre se distinguieron, o sea, era gente extravagante. Un poquito, sí, o mucho, sí. Bueno, entonces es importante que tomen eso en cuenta. Vamos ahora a leer el capítulo 6. Hay un texto muy famoso, ¿no? En el capítulo 6. Los versos 1 al 7, pero bueno, ahí está el texto. Esto forma parte, ¿sí? Esto forma parte, a ver, ¿dónde está la? Vamos a leer un pedacito que está aquí, ¿sí? Entonces forma parte de un RIF, de un pleito, ¿sí? Que tiene como objetivo también el regreso o la vuelta, ¿ok? Bueno. Oseas capítulo 6, versos del 1 al 7. Toda esa sección comienza en el capítulo 4, verso 1, ¿sí? Que empieza a Yahvé a pleitear con los habitantes de la tierra, con su pueblo, ¿no? ¿De qué los acusa? Lo leímos ayer, de que no hay conocimiento de Dios. Lo que hay es perjurio, mentira, asesinato, robo, etc. Esos primeros 3 versos son como el encabezado general. Y después empieza a desmenuzar las cosas. Contra los sacerdotes, leímos ayer un pedacito, ¿no? Capítulo 5, verso 1. Los sacerdotes, los príncipes, el rey, todos van en la misma. El profeta sigue acusando, ¿no? Vamos a leer tan solo en el capítulo 5 de los versos 8 al 14 para que nos demos una idea de lo que hay antes, ¿no? Y podamos, cuando uno va a estudiar, uno se tiene que fijar en un pedacito, no puede leer todo de un jalón, ¿no? Hay que fijarse en un pedacito pequeño. Entonces, a partir del verso 8, ¿sí? Fíjense cómo dice: toquen el cuerno en Gibeá, la trompeta en Ramá, den la alarma en Betavén, detrás de ti, Benjamín. Efraín será una desolación el día del castigo en las tribus de Israel. Anuncio una cosa cierta: los príncipes de Judá son como los que corren los linderos, sobre ellos voy a derramar como agua mi furor. Está oprimido Efraín, quebrantado el derecho, porque les gusta ir tras la vanidad. Así que voy a ser como una polilla para Efraín, como carcoma para la casa de Judá. Efraín ha visto su dolencia y Judá su llaga. Efraín entonces ha acudido a Asiria. Judá envía mensajeros al gran rey, pero éste no podrá sanarles ni curarles la llaga. Verso 14. Yo soy como un león para Efraín, un leoncillo para la casa de Judá.
Yo mismo desgarraré y me iré. Haré presa y no habrá quien salve. Voy a regresar a mi refugio hasta que expíen su falta y acudan a buscarme. En su angustia me buscarán. Hasta ahí llega en nuestra organización de la Biblia de Jerusalén esa parte. Pero si lo analizamos un poquito más, la parte que vamos a estudiar en estos momentos, se puede observar que por lo menos el verso 15, forma parte de lo que sigue también, ¿no? Claro que hay más motivos antes. Y ahorita lo vamos a ir subrayando. Fíjense cómo está la cosa aquí. Capítulo 6, verso 1, ¿no? Vamos, volvamos a Yahvé. Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos revivirá. Al tercer día nos levantará para vivir ante Él. Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahvé. Como el amanecer es segura su salida, vendrá como lluvia hasta nosotros, como aguacero a la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Su amor es como nube mañanera, como rocío matinal desaparece. Por eso los he triturado mediante los profetas, los he masacrado con las palabras de mi boca, y mi juicio surgió como la luz. Porque amor quiero yo y no sacrificio, el conocer a Dios más que holocaustos. Pero ellos en Adán han violado la alianza, allí me han sido infieles. Y ahí termina el oráculo. Bueno, no sigue, ¿no? Pero un pedacito que vamos a estudiar es hasta ahí. A partir del verso 8, por ejemplo, ¿sí?, empiezan los locativos, pero ya agarraron también en el verso 7, si se fijan, ¿no? Adán, y luego tiene Galaad, y luego tiene Siquem, luego aparece Betel. ¿Lo están siguiendo en su Biblia? ¿Sí? Está mencionando lugares importantes de la historia del pueblo en el norte. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Galaad es ciudad de malhechores llena de rastros de sangre. Como bandidos emboscados, son la pandilla de sacerdotes. Asesinan por el camino de Siquem y cometen infamias. Algo horrible he visto en Betel. Allí se prostituye Efraín, se contamina Israel. También para ti, Judá, hay preparado una cosecha cuando yo haga que cambie la suerte de mi pueblo. En fin, ¿no? O sea, Betel y Dan, dijimos ayer, eran los santuarios nacionales del norte. Betel y Dan, donde Jeroboam había puesto los becerros, eran los santuarios nacionales, donde estaban aquellos becerros de oro, ¿no? De hecho, en la arqueología se han encontrado unos becerritos, porque se hacen imágenes, efigies de las representaciones de las divinidades. Okay. ¿Qué tenemos en este pedazo? ¿Dónde notan ustedes que cambia el discurso? Obsérvenlo bien y digan, ¿dónde cambia el discurso? ¿Quién habla? ¿Quién comienza hablando? No es que empiece ahí, pero bueno, en algún lado teníamos que cortar, ¿no? Por eso les digo, vamos a leer desde el verso 8 en adelante. En algún lado también que, ¿no? Volvamos a Yahvé, suena como que es el profeta. Ok. ¿Quién habla? ¿El pueblo? ¿Quién comienza hablando? ¿En qué se identifica? Me buscaré mi lugar hasta que Dios.
¿Quién es me volver? ¿Quién es me? ¿No? Yo. Hasta que ellos expíen. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. ¿Ok? Y busquen mi rostro. ¿No? ¿Quiénes van a buscar el rostro de? El pueblo. ¿De quién? De Yahvé. Ok. ¿Y qué está sucediendo ahí? Se están arrepintiendo. El pueblo se está arrepintiendo. ¿Dice que el pueblo se está arrepintiendo? No, es Yahvé. ¿Es Yahvé el que se está arrepintiendo? No. No, Yahvé está esperando, que me volveré a mi lugar, o sea, Yahvé está esperando. Me volveré a mi lugar, me alejaré de ellos para que ellos espíen Ok, y busquen mi rostro, me vengan a buscar. eso es, ¿no? En su angustia me acecharán, o sea, vendrán angustiados a buscarme. Si ustedes se fijan, es también un poco la temática que tenemos allá en el capítulo 2. ¿Sí? La voy a dejar hasta que se den hasta que se cansen de darse. Es lo mismo. Me alejaré a mi lugar. ¿No? Macom dice en hebreo. Por eso, Macom es el lugar. Se puede decir que puede ser el santuario de Yahvé. O también se puede entender que Yahvé se retira al cielo. ¿No? Hasta que ellos expíen. El texto hebreo, lo que se traduce ahí porque ellos expíen, otros lo traducen como hasta que se reconozcan culpables. ¿No? ¿Cómo tradujeron sus Biblias? ¿No dice? En el 5:15. Hasta que se reconozcan culpables, ¿no? Sus culpas. Reconozcan sus culpas. Ok. Entonces, Yahvé se retira. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? No tiene fecha, eso depende de la actitud del pueblo. ¿Sí? Y luego dice, hasta que se reconozcan y busquen mi rostro. La cosa se va a poner tan complicada que en su angustia, lo que viene es una cosa que va a ser angustiante. En su angustia me acecharán. Difícilmente sus Biblias van a traducir eso, ¿no? Porque la palabrita que se usa es shahar. Shahar es estar cuidando, ¿no? A ver a qué hora. Es como los veladores están esperando que raye el horizonte, ¿no? En la noche. Están observando. ¿Por qué? Porque será una buena cosa para ellos. Ya van a poder descansar saliendo el sol. Ya no tienen que velar. Pero también se habla de un león que está cuidando a la presa, ¿no? Ajá. Y por eso algunas traducciones ponen madrugarán o me buscarán. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo el poeta es que va a ser tal la angustia que van a sentir, que va a experimentar el pueblo, que van a estar soñando con regresar a Yahvé. Que es lo mismo que tenemos allá cuando dice en el matrimonio aquel con la prostituta Oseas, dice que le va a cortar los caminos y que la va a hacer hasta que caiga en la cuenta, hasta que no le quede más remedio que volver a él. En el capítulo 6, verso 1, ¿quién habla? El pueblo. Ajá, ¿cómo se nota eso? Pues vamos a Yahvé. Así es cierto, ¿no? Es el discurso del pueblo, de los fieles. Entonces, volvamos a Yahvé. Y utilizan la palabra shuv, el verbo shuv, ¿no? Que es el del regreso, que es el del retorno, que es el de la conversión. Y dicen, Él ha desgarrado
pero nos curará. Él ha herido, Él nos vendará. Eso es lo que leímos antes también, ¿no? En el capítulo 5, ¿sí? Por eso estos dos oráculos van pegados. Si se fijan en el capítulo 5, el verso 13, ¿no? ¿Qué dice el verso 13? Efraín ha visto su dolencia. Judá. Judá que tiene. Ok, y luego, ok, ahí está la misma temática, ¿no? De la herida, de la llaga que requiere salud, que requiere sanación. Y no hay nada. Vean el verso 12. Pues bien. ¿Qué dice el verso 12? Ok, y antes ha venido hablando de lo que es el castigo. Si se fijan, por ejemplo, en el verso 9, ¿sí? Efraín será una desolación el día del castigo en las tribus de Israel. ¿Sí? Es día de castigo. Y el día del castigo va a ser que Yahvé los ha herido, los va a herir, o ya están heridos, y los va a sanar. Otra cosa, en el verso 12 se habla de que va a ser para Efraín como una polilla, como una carcoma. Está hablando de algo chiquito que va por dentro. ¿Okay? Mientras que acá es golpear y herir, son heridas externas, físicas, ¿no? Entonces, por dentro y por fuera. Es el castigo que viene. Fíjense lo que hace el poeta. Tiene más. Miren ustedes, por favor, lo que tenemos en el discurso de la gente. ¿Qué dice la gente en el verso 2? ¿No? Volvamos allá. Dentro de poco. En el verso 2, Nos dará la vida. dentro de 2 días nos revivirá. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Y el 3, Corramos tras el conocimiento. como el amanecer, Él segura su salida, El amanecer. vendrá como lluvia hasta nosotros, como aguacero a la tierra. El discurso que hace el pueblo es perfecto, ¿no? Están arrepentidos, al parecer, ¿sí? Y regresan a Yahvé. En esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué le falta? ¿Es sincero el discurso? Les falta el arrepentimiento, ¿no? ¿Dónde se nota? Porque solamente están exigiendo, o sea, saben que los ha hecho pasar, pero en ningún momento se arrepienten. ¿Conocen a Yahvé? No. Verso 3. Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahvé. Lo que conocen de Yahvé es esto. ¿Cómo es Yahvé? Este es el conocimiento que tienen de Yahvé. De que va a llover, no que no llueva. Y fíjense cómo está la conexión con los Baales, ¿no? Como aguacero va a venir sobre nosotros, como aguacero que le cae a la tierra, ni modo que no le cae. Entonces el pueblo está seguro de que lo va a perdonar, pero no hay ni pizca de arrepentimiento. ¿Dónde está la culpa del pueblo? En el discurso que hace el pueblo. ¿De qué se responsabiliza el pueblo?
No tiene culpa. No tiene conciencia de culpa. No tiene conciencia. ¿No? No tiene nada. Y el discurso es perfecto. Él nos hirió, pues Él nos curará. Mismo que no. Somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Él nos hirió, nos vendará. Ok, 2 días nos trae noqueados, pero al tercero nos levantará. Eso es seguro. Y vamos a vivir en su presencia. ¿Cómo es vivir en la presencia de Dios? ¿Sí? Felices, ¿no? Eso es la liturgia en el templo. Así se decía, así se habla. Estar en la presencia del Señor es ir a presentarse ante Yahvé, tal cual. Ir al templo y hacer los sacrificios y a cumplir con la liturgia y hacer toda la faramaya que se necesita. Cantamos y bailamos, lo que se ocupe. Pero de aquí, ¿sí? No hay una pizca de angustia personal. Ya se podrán bañar en agua bendita. La cosa no va a cambiar. Pero dice Yahvé. ¿Quién habla en el verso 4? ¿No? Otra vez. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer contigo? O sea, No se ha aprendido nada. ¿no? Su amor, el amor que demuestran, su amor, ¿no? Es llamará de petar. Bueno, no dice así, pero eso es. El Gesed es una nube mañanera. ¿Cómo es una nube mañanera? A ver si desaparece. ¿Sí? No se queda. Ajá. Como rocío. Se evapora. El primer rayo de sol. No quedó nada. Porque así ha sido tu amor. Los he triturado. Antes habló de cómo los tritura, ¿no? Dice acá en el verso 13 y 14, la llaga a la que probablemente se refiere aquí, dice, es a que los obligaron a pagar un tributo muy pesado para poder salvar el pellejo. Yo mismo desgarraré y me iré. No habrá quien salve. Me buscarán en su angustia. Los ha triturado con los profetas. ¿Cómo se tritura con los profetas? Las palabras que dicen. Ajá. Denunciar tus faltas. Ajá. ¿No? Fíjense el paralelismo. Los he triturado, los he hecho trizas mediante los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Hablaron, no pasó de ahí. Los he masacrado, los he castigado con las palabras de mi boca. Esas son las armas de Yahvé. Esas son las armas de Dios. Y mi juicio surgió como la luz. Estoy seguro que sus traducciones lo hicieron de otro modo, traducen de otro modo. ¿No? ¿Cómo tradujeron ahí? ¿El 7? Ajá. No, el 6. No, el 5. ¿Cómo tradujeron el 5? Por eso los maté con palabras de mi boca, los atravesé con mis profetas y mi sentencia brilla como la luz. ¿No? Por eso les envié profetas para desarraigarlos y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. ¿Y del siguiente línea? Porque me gusta más el amor Ah, bueno. que los Entonces les faltó ahí la línea del juicio como la luz. ¿Sí?
Las palabras de los profetas son auténticas, son verdaderas. Están constatando, ¿sí?, lo que sucedió. Les anuncié, les avisé, les dije cómo. ¿No entendieron? El juicio brilla como una luz. Esto es claro ahora más que no. A toro pasado. Verso 6. Ese texto está citado, ese versito está citado también en el Nuevo Testamento. ¿No? Porque no les mandaron ahí, no les mandan a Mateo un par de veces. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué dice Yahvé? Porque amor, y es Gesed otra vez. Amor quiero yo y no sacrificio. El conocimiento de Dios más que holocausto. Y viene el conocer a Dios. Pero ellos en Adán han violado la alianza. Ahí me han sido infieles. ¿Qué les llama la atención de este texto? La paciencia de Dios, ¿no? ¿A qué se refería Yahvé con amor? ¿Con qué? Con la palabra amor. Amor ¿Qué incluía él en la palabra amor? es la benevolencia, ¿no? Es el Gesed, lo van a pasar también como misericordia, pero misericordia tiene un rejamín de por medio, ¿no? En hebreo. Gesed es la benevolencia de la persona. Es el amor. Hay otro término que voy a utilizar mucho, Oseas, a pegarle el corazón. Pero el Gesed es el amor de la alianza. ¿Cómo tradujeron ahí su...? Tú dices que me gusta más el amor que los sacrificios. El amor de los sacrificios. ¿Qué más? Y el conocimiento de Dios más que víctimas O más consumidas por el fuego. ¿Se fijan cómo están en paralelo las dos líneas? ¿No? Entonces, si queremos entender el amor, hay que pensarlo en estos términos. ¿No? El amor es conocer a Dios. Los sacrificios, los holocaustos, eso es el ritual del templo, ¿no? Yahvé quiere el amor, no el amor, sino un amor duradero de alianza. En el matrimonio de Oseas, ¿sí?, la mujer, la prostituta, es incapaz de un amor estable y permanente. Es como lluvia es como la mañana, ¿no? Rocío mañanero, como nube que se va. Lo contrario es el conocimiento de Yahvé. ¿Cómo es el conocimiento de Yahvé? El conocimiento de Yahvé es a ver, el profeta lo va a decir, me van a buscar. Es buscar a Yahvé. Vayan a ver, por ejemplo, ahí en el capítulo 5, en el verso 6, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice?
buscar. A ver, una pues, voz fuerte, ¿qué dice? Con ovejas y vacas irán en busca del Señor sin encontrarlo, porque se ha apartado de ellos. Ok. Y a ver, síguelo al 7. ¿Les sigo así? ¿Sí? Engañaron al Señor y tuvieron hijos bastardos, y ahora un intruso les comerá sus campos. Bueno. ¿Cómo es el amor de la gente, del pueblo? Van a buscar a Yahvé, madrugan para ir a buscarlo. Y dice aquí, ¿cómo van? Con sus ovejas y vacuno, y ganado. No sé cómo hayan traducido ahí. Vacas. Son los sacrificios. Claro. Para los holocaustos, ¿no? Van al templo para hacer el holocausto. No, Las pero ya se están saboreando los, ¿no? Las chuletas y las, ¿no? Los manjares. Ah, eso es lo que andan buscando de Yahvé, La barbacoa y las birrias. ¿no? Eso es lo que andan buscando de Yahvé. Por eso les urge madrugar para ir al que amanezca, ¿no? Para ir a buscar a Yahvé. Dice, ¿qué voy a hacer contigo? ¿No tienes remedio? Porque yo quiero amor. El amor es el conocimiento de Yahvé. ¿Qué es lo que ha echado de menos? ¿Sí? Miren por favor. Miren por favor. Ay, ¿dónde está? Donde les dice a los sacerdotes eran los encargados de instruir al pueblo, ¿no? En la ley del Señor, en el conocimiento de Yahvé. Pero dice, lo abandonaron, andan apurados, ¿sí? Sacrificando y buscando más que matar, andan de matanza en matanza, Tráigame más. ¿sí? Se les olvida la instrucción al pueblo, han abandonado el conocimiento de Dios y piensan que eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde está? Estoy buscando aquí, pero lo tengo. 5.1. 5.1, yo creo que sí. A ver. Ven 4:6, ¿no? ¿Sí? 4. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? 4, 4, 4, 6. 4:6. Por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Ya está, ¿no? Más claro no puede ser. Mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mis sacerdotes. Porque los sacerdotes olvidaron instruir al pueblo. Y al pueblo, pues bien contento, ¿no? Mientras menos sepa, mejor. Menos problemas, ¿no? Menos compromisos. Dice el profeta, por eso no hay remedio con ustedes.
¿Qué les espera? La ruina, la corrupción. No hay otra. Este es como un esquemita de ese oráculo, ¿no? Este es como un esquema. Así está armadito, dos partecitas del discurso ¿no? Del pueblo y el discurso de Yahvé. Las imágenes, ¿sí? Vayamos a Yahvé. Es una conversión calculada, segura. Cuando Yahvé le dice a su pueblo, quiero amor o quiero misericordia, y no sacrificios, se refiere a los sacrificios que llevaban las vacas, ¿sí? Pero el pueblo, aún que escuchó esa frase, aún así seguía practicando sacrificios. Por supuesto. Porque, o sería por negocio o porque... ¿Será negocio para todos? Porque si Yahvé dice, mejor ámense, o mejor amor, y no sacrificios. O sea, tajantemente está diciendo que no. La relación es diferente. No es nomás llevar mi vaca, ya cumplí. Se trata de relación. Y no les importó. Porque creen que Yahvé es como los demás Baales. Es decir, también el culto a Yahvé puede ser un culto prostituido. Creen que Dios es igual que los demás dioses. Yo te doy para que me des, ¿no? El do des. Ahorita anda de moda el quid pro quo. Eso es, tal cual. No, ya. O sea que y no hemos aprendido, todavía seguimos en cumplir. Bueno. Amor no. Pero es el amor que brota de la ley, que nace de los mandamientos de Dios también, de conocerlo, de conocer lo que ha hecho con el pueblo, con la historia, con la experiencia de las personas, ¿verdad? Entonces les va a salir cariño por Dios. Entonces se puede cumplir su voluntad. Si no hay eso, aunque vayan a misa cada domingo, no están cumpliendo los mandamientos de Dios. Si no hay cariño de por medio, Nadie ama lo que no conoce. ¿no? Entonces, esto para el siglo VIII es algo realmente sorprendente. Pero ya desde entonces se ve que de por medio tiene que haber una religión que va al fondo de las personas. Si el día de hoy no lo hemos conseguido, ¿sí me entienden? Ya que mis rosarios no han valido nada. Entonces. Nadie ha dicho eso, Se trata más de acción que de oración. ¿no? ¿Eh? ¿Mandé? Se tratará más de acción que de oración, creo. Sí. También. Experiencias con amor, ¿cómo no? Con pegado. ¿Qué les llama la atención de ahí? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué haré contigo? El conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿No? Es quién te presenta a Dios, cómo te lo presenta. El buscar a Dios. Buscar a Dios. El conocimiento de Dios no es algo que, por así decir, como un dato adquirido. A lo mejor eso es lo que mueve al principio a las personas. ¿Sí? Muchas veces, está mal que lo diga yo, pero a veces nos parece que con unos programas bien estructurados y teóricamente muy sólidos, ¿no?
con una pedagogía de punta tecnológica y todo. Nos parece que así es como se va a conocer a Dios. Cuando en realidad la búsqueda de Dios es lo que tenemos que despertar en las personas. Ganas, hambre de Dios, de estar con Él, Entonces, para sería poderle que la cumplir los persona- gustos a Dios. Entonces sería que la persona tiene que sentir esa necesidad de acercarse a Dios, no que Dios sea impuesto en esa persona, porque si no, todo sería del mal. ¿De acuerdo? De acuerdo, en algún momento, si alguien no ha sentido necesidad de Dios, si no le ha llegado la angustia, va a ser muy difícil que quiera conocer a Dios, que busque a Dios. Y los que no tienen recursos de Dios se cortan las venas mejor. ¿No? Yendo. Será. Tanto buscarlo. Un shortcut, Gaby. No, o sea, mira, por ejemplo, Teresa decía que muero porque no muero. ¿No? O sea, hay unas ganas de encontrarse con Dios. Uno de mis colegas decía, ya quiero ver. Y se le cumplió, se murió pronto. Pero decía, yo ya quiero verlo. Ya, esto es mucho. Tener ganas de ver a Dios. Pero si tener ganas de ver a Dios es morirse. A lo mejor, ¿Verdad? Moramos. Pero luego dicen, ay, qué lindo sería estar en la presencia de Dios, yo ya quisiera. Y cuando uno va a 120 en el express, ahí casi lo quieren matar, entonces, ¿qué quedamos? pero no tienen por qué matar a los otros hombres. Pero ellos son los que quieren ir a ver a la presencia de Dios. Será. Una ayudadita. ¿Verdad, Gaby? No, Gaby, ni cuenta se dio. Los llaman dioses, sacrifican hombres, besan becerros. Capítulo 13. Leí el verso 2, la segunda parte. Cuando hablaba Efraín, cundía el terror. Se había impuesto en Israel, pero se hizo culpable con Baal y murió. Y todavía continúan pecando. Se han hecho imágenes fundidas con su plata, ídolos de su invención, todo obra de artesanos. Los llaman dioses, sacrifican hombres, besan becerros. Por eso serán como nube mañanera, como rocío matinal que pasa, como paja aventada de la era, como humo por la ventana. Vean el 14 al final. Vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues tus culpas te han hecho caer. Prepárense unas palabras y vuelvan a Yahvé. Díganle, quita toda culpa, acepta lo bueno, y en vez de novillos, ofrecemos nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo y no diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Oh, tú que te apiadas del huérfano. Esto es conocer a Yahvé. Tú que te apiadas del huérfano. Yo sanaré su infidelidad
Los amaré graciosamente, es decir, sin necesidad de vacas y de borregas. Pues mi cólera se ha apartado de él. Seré para Israel como rocío, va a florecer como el lirio, hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán donde él los que habitaban a su sombra. Harán que renazca el trigo, florecerán como la vid. Su fama será igual que la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y lo protejo. Yo soy como un ciprés, siempre verde. De mí procede tu fruto. Y ahí termina ahí. ¿Ok? Ese es el conocimiento de Yahvé. Apiadarse del huérfano, de la viuda y el extranjero, que va a decir el Deuteronomio. Y noten todas las alusiones que hace también a los... ¿Cómo termina? De mí procede tu fruto. ¿Cuál es fruto? ¿Cuál es el fruto del pueblo? Sus hijos. Que han dicho que eran bastardos. ¿Por qué? Porque se los achacaban a los dioses, a los otros Baales, ¿no? Por eso son bastardos, no son míos, dice Yahvé. El siguiente librito que nos encontramos en el Dodecaprofetón es el de Joel. Es un escrito bastante breve, ¿sí? Apenas tiene 4 capitulitos breves, ¿no? Y en este estudio de Conrad comienza a tratar Joel en la página 67, y créanme que dice más, es más largo que el propio libro de la Biblia, el estudio que hace, ¿no? Hasta la 81, ¿no? ¿Leyeron esto? ¿Lo de Joel? El número que me dio ayer. ¿Cuál? O sea, ya lo acabamos. Pero Escúchame bien. escuchamos fuera. 47 y de la Biblia. No, él dice si leímos lo que habla de Joel. No, ¿No? Muy bien. Con eso. ¿Qué sabemos de Joel? De Joel sabemos poquitas cosas. Su nombre, ¿qué quiere decir? Yahvé es Dios, ¿no? Joel. Hijo de Petuel. Vean el capítulo 2, verso 19. Capítulo 2. Ajá. Entonces Yahvé respondió, dijo a su pueblo: miren que les envío trigo y vino, les envío de suerte que pueden saciarse y no los exponderé más a los insultos de la nación. Hay un verso
deberá salir de familia. Se dice que Joel es un profeta cultual, es decir, apegado al templo. ¿Por qué? Porque conoce bien, al parecer conoce los... A mí realmente los argumentos que dan no me parecen contundentes, porque realmente la base que a mí me parece poca, ¿no? Para decir lo que se dice, pero bueno, ok, algo habría que decir, es eso. Como cuando dicen que San Lucas era médico, o decían, ahora cada vez se dice menos, y se decía que era médico, y se trataba de justificar aquello diciendo que utilizaba palabras técnicas para describir las enfermedades y no sé qué. En realidad no es así, o sea, utilizan palabras que todo el mundo debería haber conocido y conocería, ¿no? No es realmente un vocabulario técnico el que se usa. Lo mismo aquí, porque conoce cómo se llama el altar, dónde está, ¿sí me entienden? Que por eso probablemente era sacerdote, pues basta con que alguien se fije un poquito, ¿no? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde se prende la luz? Y no por eso es el sacristán, ¿no es cierto? Pero bueno, de Joel lo tendríamos que situar probablemente después del exilio. Habla de que Jerusalén ha sido destruida, habla de que las murallas han sido reconstruidas, no hay rey en esa comunidad, ¿sí? La vida gira en torno al templo, el templo que se ha empezado a reconstruir, ¿no? En el 515. En los que gobiernan, el cuerpo de gobierno son ancianos y sacerdotes. Eso nos hace sospechar que es posexílico, todos esos datos. Conoce el vocabulario de la liturgia, las liturgias del templo, pero repito, eso no quiere decir que haya sido profeta del templo, necesariamente, aunque eso es lo que se dice. Y ciertamente no hay ninguna alusión a la ruina o a la destrucción de las ciudades de Tiro y de Sidón, ¿sí? Por lo que cabe la posibilidad de que su libro o de que su escrito se haya compuesto antes del 332, 343, en el siglo, en mediados del siglo V y el IV, por ahí, ¿no? O sea, antes de esas fechas, porque las tragedias de Tiro y Sidón, que eran enemigos, ¿sí?, de los judíos, probablemente hubieran sido mencionadas, le habría venido muy bien para algunas cosas mencionadas, no para. Y por si poco fuera, apunta a los griegos en el capítulo 4, verso 6, ¿no? Mírenlo ahí. Yaván. A ver, ¿qué dice? 4.6. Es la primera mención que encontramos de las pocas en la Biblia que se hace de los griegos. ¿Lo encontraron? Sí. Ok. Los griegos empiezan a aparecer en el panorama bíblico entonces, y después ya nos vamos a salir, ya no van a salir. ¿Por qué? Porque va a ser la cultura griega, el lenguaje griego, todo lo demás. Va a ser el gran imperio a partir del siglo IV, ¿no? Bueno, el tercero. Intertextualidad. ¿A qué se le llama intertextualidad? A la relación entre textos escritos, ¿no? Muy fácil. Joel
tiene citas, variaciones, alusiones, ecos, resonancias, ¿no? Por ejemplo, de Amós o de Oseas. Si ustedes en su Biblia de Jerusalén, o en su Biblia, la de Jerusalén, les digo, tiene esos aparatos en los márgenes, ¿sí?, que refieren a otros lugares bíblicos. Esos son importantes porque nos hablan de la relación entre 2 o 3 textos en las mismas escrituras, que interesa para ver cómo, ¿sí?, cómo un autor utiliza un texto en un sentido, con una interpretación, cómo lo retrabaja otro, para meter las mismas palabras, las mismas frases en otro contexto, o algo semejante o algo parecido, ¿no? Ese es el juego intertextual. Entonces ahí tenemos con que Joel, ¿sí?, alude a Isaías. Cuando están así en cursiva, así como aquí, quiere decir que son textos así tal cual, prácticamente copiados de, ¿no? Tenemos de Abdías, de Nahum, de Isaías, de casi, fíjense ustedes, ¿de cuántos? Amós, Abdías, Isaías, Sofonías, Ezequiel, Nahum, Miqueas, Jonás, Malaquías, Jeremías. Es decir, parece que por lo menos conoce todos los profetas, ¿no? Aunque es el segundo en el corpus de el segundo profetita, en realidad debía estar o ser muy posterior al de Oseas, al libro de Oseas que estuvimos viendo. Por eso digo, el libro de Joel debe andarse escribiendo alrededor del siglo IV, siglo III. No es del siglo VIII, ciertamente. Joel parece una obra de profecía literaria, ¿ok? Porque parece que se ha traído ideas de todos lados de los profetas anteriores y las ha compuesto. ¿Sí? ¿Para qué lo hizo? Para reinterpretar los oráculos, las palabras de los profetas anteriores a él y darles un sentido escatológico. Eso es muy importante. La escatología de Joel, ¿no? ¿Qué es escatología? ¿Qué es la escatología? ¿Perdón? Lo último de la historia, ¿no? Entonces, se tiene una concepción de la historia que sobre todo se empezó a hacer a partir de la época persa. No es fácil, porque nosotros ya recibimos clases de historia cuando fuimos a la escuela. ¿Qué es lo que hacen los historiadores? Ponen como en un orden los acontecimientos que parece que están disparatados. Entonces, el historiador les tiene que buscar la conexión de un acontecimiento con otro, ¿no? Eso es lo que va haciendo como un tejido de los acontecimientos, y así se hace una historia. Y hemos aprendido historia de modos diferentes, pero alguien la hizo. La historia de los mexicas, de los mexicanos, ¿no? Es la historia de México, ¿sí? Que venía una tribu náhuatl del norte, de Aztlán, buscando una señal donde iban a fundar una ciudad. Toda esa leyenda que nos cuentan, ¿no?
para cómo se fundó Tenochtitlan, que estaba en un lago y que, ¿sí me entienden? Que ahí donde vieran un águila devorando una serpiente, todas esas cosas, ¿sí? Un águila devorando una serpiente encima de un nopal, que jamás lo van a ver ustedes. No son tan tontas las águilas como para pararse sobre un nopal a devorar una serpiente. ¿Sí me entienden? Pero bueno, así, esa es la leyenda y con esa nos claro. ¿Ah? Y aunque yo sea purépecha o tarasco y yo no tenga nada que ver con los mexicas, pero esa es la historia de México. Pero no fue así, no nada que ver una cosa con otra. Así pasa a veces también en la historia como nos la representan, ¿no? Cosas que son en su momento pequeñas adquieren una relevancia nacional o internacional, cuando en realidad era una cosita así. Okay. La historia como la conciben los autores bíblicos, la van a organizar como por imperios, como si fueran épocas sucesivas. Y así la van a representar. Todavía no llegamos a la época de Daniel. Pero aquí ya se aparece esto que se llama la escatología. ¿Qué es la escatología? Eso que va a pasar al final de los tiempos, al final de la historia, haya sido la que haya sido. ¿Qué es relevante allí? El día de Yahvé va a ser el día de Yahvé. Aunque esto del día de Yahvé ya lo encontramos en Amós, en Oseas, el día aquel. ¿Cuál es el día aquel? Empezaron a hablar así los oráculos proféticos, ¿no? En aquel día, bla, 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 va a pasar esto, va a pasar aquello, ¿no? Hay diferentes modos de aludir a ese día que está por venir y que no se sabe cuándo va a ser, pero va a ser al final. Eso es la escatología. El día de Yahvé. Terrible para unos, de salvación para otros. Aunque repito, ya encontramos oráculos escatológicos, ¿sí? Sobre todo en el pequeño Apocalipsis que se llama de Isaías, ¿no? Y por allí entre los profetas menores hay bastante, pero también cuando se habla de en aquel día, el día que va a venir, ¿sí? Antes era un día de guerra, el día de Yahvé. Bueno, pues acaba de seguir siendo de guerra, porque a los enemigos van a ser sometidos y los fieles de Yahvé van a ser rescatados. Para eso es la guerra de Yahvé. Yahvé, en las escrituras tenemos un Dios guerrero con mucha frecuencia, aparece muchas veces. ¿Cómo está armado el librito? Es muy simple. Tenemos el título, capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Si ustedes leen ahí, palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Betuel. Ese es el encabezadito. Y luego tenemos en el capítulo 1 una apertura, un oráculo de apertura, ¿sí?
que da paso a dos exhortos o invitaciones al lamento. ¿Qué es un lamento? ¿Qué? Una queja, una sí, triste, por una pérdida de algo, ¿no? Por algo que se va a perder. Y como es algo, un lamento, se invita a la conversión. Esta desgracia, por una desgracia también, esta desgracia que nos ha ocurrido fue porque de algo somos culpables. Entonces se invita a la conversión. Y por ejemplo, los primeros dos exhortos terminan con una oración conclusiva, una invocación a Dios. Vean ustedes ahí en su Biblia, por ejemplo, cómo termina el primer exhorto en los versos 19 y 20. ¿Lo tienen? Ajá. ¿Qué dice? A ti clamo, Yahvé, porque el fuego ha devorado los pastos de las estepas, las llamas han abrazado todos los árboles del campo. Hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque están secos las sauces de agua. Las causas. Cauces de agua. Y el fuego ha devorado los pastos de la estepa. Es la desolación total de un incendio. Y entonces se eleva una oración: a ti clamo, Yahvé. Vean en el capítulo 2, el verso 17, ¿sí? ¿Cómo concluye eso también? ¿Qué dice? En el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: Yahvé, perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirá que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Ajá. Es una súplica también a Dios, que se invita a los sacerdotes a que la hagan, a que dirijan al pueblo en eso, ¿no? Lloren los sacerdotes, es un lamento. Y digan: perdona, Yahvé, a tu pueblo. No entregues tu heredad, ¿no? Y le pican la cresta a Yahvé. ¿Por qué vas a dejar que se burlen diciendo: ¿dónde está el Dios de ustedes? La segunda parte, estos dos versos corren muy cercano a lo anterior. Léanlos por favor, 18 y 19 del capítulo 2. Es la reacción, ¿sí? La reacción de Dios a las súplicas de su pueblo. Sintió añoranza de su tierra, Yahvé, y se compadeció de su pueblo. Y respondió y dijo a su pueblo. Y ahí bien, ¿no? Ok. Empieza el discurso, empieza Dios a hablar. Yo les voy a enviar, etcétera, 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 etcétera. El discurso divino es la respuesta a las lamentaciones que ha venido a... ¿Qué promete? Que va a llover, será una sequía, un incendio, no había nada, desolación. Va a llover, va a haber buenas cosechas, hay que alegrarse. 2.27, ¿qué dice 2.27? Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Ya está, ¿ok? Es la respuesta a la súplica
que le hacían los sacerdotes, ¿no? Lo acabamos de leer. Y la última partecita también termina en 4:17 con una fórmula demostrativa. No sé si lo alcanzan a leer ahí. 4:17. ¿Qué dice? Sabréis entonces que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habitó en Sión, mi monte santo. Jerusalén será lugar santo y los extranjeros no volverán a pasar por ella. Ok. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Esas son las fórmulas demostrativas. La reacción de Dios a los lamentos van a mostrar quién es Dios. ¿Cómo se va a demostrar quién es Dios? Haciendo llover, dando cosechas, haciendo que la gente viva contenta. Y en el segundo discurso divino, salvando a Jerusalén, ¿sí? Salvando a Jerusalén de las amenazas de los pueblos extranjeros. Van a saber que yo soy Yahvé. Es una estructurita muy, muy simple. Y vean cómo termina lo que son los versos 18 a 21, que es como un resumencito de los discursos, ¿no? ¿Qué dice? Aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán leche. Por todas las torrentas de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo de Yahvé que regará el valle de las acacias. ¿Hasta ahí? ¿Qué más? Dice, Egipto quedará hecho una desolación y Edom un desierto desolado por su violencia contra los habitantes de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su tierra, pero Judá estará habitada siempre y Jerusalén de edad en edad. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y Yahvé morará en Sion. Ok. Entonces termina con una perspectiva optimista. Aquel día. ¿Cuál día? A lo largo de todo el librito estuvo hablando del día de Yahvé, el día de Yahvé, el día de Yahvé. Que va a ser un día de tinieblas y va a ser un día también de luz. ¿Ok? El día de Yahvé. El día de la salvación, dice, los montes van a destilar vino, las colinas manan leche, ¿no? De todas las torrenteras de Judá van a correr agua. Brotará una fuente del templo de Yahvé. Esa fuente del templo de Yahvé, o sea, si su Biblia tiene ahí al lado algo, ¿no? Una referencia, tiene que ser a Ezequiel en el capítulo 47. Jerusalén estaba en un cerrito, en un montículo ahí, una colinita, el templo enfrente, no había agua ni para medio. En los evangelios, ¿sí? Jesús va a pronunciar un discurso frente a Jerusalén, capítulo 13 de San Marcos, y los paralelos en Mateo y Lucas. Cuando los discípulos le dicen, mira Señor, qué chulada, qué bien nos quedó el templo, ¿no? Admirados. Y Jesús les dice, yo les aseguro que esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice, acá, ¿cuándo? Y empieza el discurso de Jesús. No les dice cuándo,
pero empieza a hacer un discurso hablando de todos los eventos que se van a desencadenar antes de que llegue el final, porque para que no fuera a quedar piedra sobre piedra del templo, será la ruina y la catástrofe total. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de los tiempos. De hecho, ya derrumbaron aquellos, sí, y no se acabó el asunto, siguió rodando la tierra. ¿No? Pero también Jesús dice, pero no es el fin todavía. Se levantará y empieza otra serie de cosas. ¿No? Otra, que están reinterpretando, releyendo los acontecimientos del año 70 de la destrucción de Jerusalén y del templo. Esas cosas que habla Jesús son escatológicas, vienen al final de los tiempos. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Preguntan ahora. ¿No? ¿Sí? En el 2012, según la profecía maya. Lo que pasa es que ya se le acabó ahí Ya no siguieron escribiendo. se le acabó la tinta. ¿No? ¿Qué pasó lo que a mi hija, no? ¿Sí les conté eso, no? ¿No? Mi hija, la más chiquita, tendría como unos 4 años y algo, casi 5, yo creo. Y llegó bien asustada. Papi, se va a acabar el mundo. Tenía una revelación de la que yo no puedo hablar. De pronto sí me sobresalté, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? De aquí, mira, de aquí. Y fue y trajo el calendario. Dice, mira, ya no hay días. Claro, sí. Pues ahí le iban tachando, ya ven que para Navidad. Le dio la vuelta. Yo no decía nada. Se va a acabar el mundo. Así estaban estos. Y es de ahí por eso su escatología. Eso es la escatología. Que ponen a un Dios malo y a la misma vez a un Dios bueno. La escatología. ¿Qué vamos a hacer con los malos? Los tenemos que castigar. Como que se la pasaron bien pachangona y nos hicieron la vida imposible y todavía de paso van a salir. Pero ¿por qué había que rescatarlos si ellos habían decidido eso? ¿Quiénes? Los malos. Ellos habían decidido todo lo que les pasó. ¿Por qué habría que rescatarlos? No, los vamos a rescatar. Hay que castigarlos. Pero al final de cuentas, o sea, los castigan, pero los perdonan. ¿No? ¿Quién? No, aquí no. Ay, no. Ay, no. No. En el horizonte judío, no. Solo van a resucitar los buenos. Luego empezaron a, ¿sí? Luego, pero ¿cómo así nomás de que ya no van a resucitar y ya? Digo, bueno, van a resucitar, pero a los malos los van a mandar al lugar de castigo eterno. Entonces ya todo el mundo muy contento. ¿Sí? Porque sería injusto que peor castigo que no hay resurrección, no hay. Pero nosotros estamos obsesionados en castigar a los malos y no en gozar el premio de los buenos. ¿No? La gente no está contenta con lo suyo, quiere fregarse a fuerzas de los otros. ¿Ok? Pero ¿para qué quieres más agua si ya no te cabe? Yo quiero, pero que no les quede nada a aquellos, que me ahogue. ¿No se dan cuenta que en eso mismo está su pecado?
Con tal de que se fríen, aunque me fríe también yo. ¡Ah! Que reciban su ¿De una vez necesidad. todos juntos? Por eso, ajá. Pensar así, mandan para otro lado. Por eso, Ya se vamos salvados. claro. Por eso tenemos esas cosas encontradas en la Escritura. El texto. Vayan a ver el capítulo 3 de Joel. Santo Dios. Vamos a ir más rápido, si no. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán los hijos y las hijas de ustedes. Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé. Y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. ¿Eh? ¿Alguna pregunta de esto? Me robaron una página. Muy bien. ¿Quién habla? ¿Eh? Dios. ¿Qué partes tiene el discursito? Bueno, ¿en qué se nota que es Dios? Porque dice yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. ¿Pero en qué se nota que es Dios? Porque el profeta anuncia el día de Yahvé. Porque redacta lo que va a ser el ser viviente, lo que va a ser los. Porque habla del cielo y la tierra. ¿Qué dice? Y realizaré prodigios en el Y- cielo y en la Ajá. tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Dios. Ok, eso es lo que tienen que decir. ¿No? Eso está allí. Ay, ya hasta parece que dice, y hasta los sirvientes, están como, confórmense. No, ¿Sí? no es hasta. Y hasta. Pero el hasta es inclusive. O sea, va a haber tanto espíritu que va a sobrar. Pero es que a los sirvientes se las sirvienta las hizo así como que ahora ya les va. No, Nos queda nada. no, pero no es despectivo el asunto. Es inclusivo, ¿verdad? Porque no incluye el Inclusión. y. Ahorita vamos a ver. A ver, ¿qué partecitas tiene el discurso? Rápido. ¿Dónde se nota un cambio de tono o de... El sol se convertirá en niebla, ya como que ya está hablando ya con la luna en sangre. ¿Dónde? En el 4. En el verso 4. ¿Y qué se nota? Ahí ya va a ser Describe malo. lo que va a pasar. Sí, pero también antes lo que va a pasar. Realizaré prodigios. Primero, O sea, ¿qué verso es? 3. ¿Sí? ahí está. Del 1 al 2, ¿de qué habla? Acerca del cielo y el cielo que va a pasar. ¿Lo alcanzan a ver? Profético. La segunda línea, ¿qué dice? Profetizaré. No, la segunda línea. Yo derramaré mi espíritu. Sobre todo mortal. Vean el verso 2. Y hasta sobre siervos y siervas Derramaré mi espíritu. en aquellos. En aquellos días termino. ¿Sí? En aquellos días. Sobre esclavos y esclavas, ¿no? Y en 3.1, ajá, en 3.1 dice, después de esto, otra notita temporal o de transición.
y acá en aquellos días. ¿Ok? Son cosas a lo mejor muy finas, pero se tienen que ir acostumbrando a verlas. Y luego, realizaré, en el verso 3, prodigios. Y todo lo que viene a partir de aquí, los mofetim, ¿sí? Son prodigios. ¿Sí? Todo esto son prodigios. Pero cierra aquí ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Un día de Yahvé. Aquellos días y después de esto son marcas de tiempo. ¿Okay? El verso 5 habla, es parte de los prodigios, pero es algo un poquito diferente. Si se fijan, ya no habla de lo que va a hacer solo Yahvé con los prodigios en el cielo. ¿Sí? Esto ya tiene una locación. ¿Locación? Un lugar, un topos, ¿no? Los que invocan en el monte Sión y en Jerusalén. ¿ok? Y funciona aquí los que invoquen y a los que Yahvé no lo llaman. ¿Así está armadita la cosa? No, muy fácil. ¿De qué se trata? De que el Espíritu de Dios va a estar disponible para todos. Fíjense por dónde comienza. El Espíritu de Dios es un espíritu de profecía. Pero ustedes se imaginan que el espíritu de profecía es un espíritu, por así decirlo, venturoso, bueno. Pero ¿qué sucede cuando profetizan los hijos y las hijas? Hijos e hijas. Ancianos, jóvenes, ¿ok? Hijos e hijas, siervos y siervas. ¿Quiénes son los siervos y siervas? Los esclavos y las esclavas. Jóvenes, ancianos, ¿sí? Los hijos y las hijas de ustedes. Cuando hay una abundancia del Espíritu de Dios, hay una confusión. Si todo el mundo profetiza, ¿a quién le hacemos caso? ¿Ok? Este texto lo tenemos que leer con Números 11, me parece que es. Cuando el suegro de Moisés, Jetro, le dice, Números 11, sí, Números 11, le dice que reparta las tareas de gobernar al pueblo y los convoca. Y cuando los convoca Moisés a los 70 ancianos, el Espíritu de Dios cae sobre ellos, ¿no? Y empiezan, y ya me imagino el relajo que sí. Y luego viene Josué y le dice, oye, allá andan dos profetizando fuera del campamento. Les hemos prohibido que profeticen. ¿Y por qué les lo prohibieron? Yo quisiera que todo el pueblo profetizara. No, pero es que ellos no estaban ahí en la junta que dijimos. No, pues el Espíritu alcanza para todos. Entonces el deseo de Moisés de que todo el pueblo profetice, acá se viene a realizar. ¿Okay? Y por supuesto este es el texto que va a utilizar Pedro en Pentecostés. Solo que este espíritu, como lo tenemos aquí en Joel, es un espíritu para todo mundo. Los únicos que quedan excluidos, ¿sí?, son la generación, parecen los que no son mencionados, sino sus hijos, toda la generación de los papás. ¿Sí me entienden? Son mencionados los hijos de ustedes, los ancianos, los jóvenes, los esclavos y las esclavas. Bueno, y nosotros los papás, ¿qué hacemos? Menos usted.
Pero ella lo dijo, sobre todo mortal. ¿Ok? Repito, eso que está ahí el espíritu, profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones, son formas de revelación muy bíblicas y muy de las culturas, formas como Dios da a conocer. Nosotros estamos más interesados en conocer lo que va a pasar o lo que va a dejar de pasar que en conocer a Dios. Pero lo primero que hace el Espíritu de Dios es dar a conocer a Dios y darlo a reconocer. Y cuando todos profetizan, lo que está diciendo el autor es que puede haber una confusión, porque todos profetizan, ¿a quién le hacemos caso? No es necesario hacer caso, porque cada quien tiene el Espíritu de Dios. ¿A qué viene ese Espíritu? Ok. Aquí parece que no tenemos respuesta. En la segunda parte se dice que va a hacer prodigios. Y son prodigios, son signos, son señales terribles. ¿Sí? Son señales de miedo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante la llegada del día de Dios. Eso es nomás porque va a venir, ya ni siquiera ha llegado todavía. Y aquí viene para qué sirve el Espíritu. ¿Ok? Para invocar el nombre de Yahweh. Y los que lo invoquen se salvan. Para eso sirve. Van a poder reconocer esto y van a poderse salvar. Para eso sirve el Espíritu. Porque va a haber una devastación y va a haber unos sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Aquellos a los que llame Yahvé con su Espíritu. Ya los hice bolas. Pregunta, Ricardo, ¿ese día del Yahvé se cumplió en la época de Joel? Seguramente lo vieron cumplido, sí, en la caída de Jerusalén. ¿Y por qué lo relacionamos con? Porque no se ha acabado el mundo. Y con cuanta desgracia nos toque va a ser el día de Yahvé. Grande y terrible. Ya que si llega ahí para el día de Yahvé. Amós, para mañana, Amós, por favor. ¿Ok?